buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Centro de Noticias GOTV. Hoy lunes 15 de febrero de 2021, completamente en directo desde los estudios de GOTV en Tegucigalpa y también a partir de este momento en redes sociales. Conéctese con nosotros como @GOTV Honduras. Daneida Valle y Evelyn Sosa me acompañan esta tarde. Buenas tardes, Andrea Hernández. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy, este lunes, muy animados para poderle informar de todo lo relacionado con la noticia nacional e internacional. Ponga mucha atención a estas informaciones que tendremos este día, ya que son de relevancia nacional y también del mundo. Le doy la bienvenida a Evelyn Sosa. Buenas tardes, Andrea y Daneida, y también buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Quédese con nosotros para que esté al tanto de todo lo que acontece en Honduras y en el mundo. De inmediato le mostramos nuestros titulares. Le informaremos que el medio internacional Washington Post asegura que el presidente Hernández intenta ganarse la buena voluntad de Joe Biden. El Heraldo encuentra negligencia por parte de la Secretaría de Salud, que perdió cada una de las 250,000 pruebas PCR vencidas. Me lo trasladaron al hospital móvil y fue peor, porque allí no se dan abasto los médicos ni las enfermeras. Fueron las declaraciones de la madre del médico sanpedrano, Yeser Cuellar, que murió víctima del COVID-19. Al menos 20,000 centroamericanos entrarán a territorio estadounidense en los próximos días, aseguran defensoras de derechos humanos bajo el beneficio del asilo. Volcán de fuego en Guatemala vuelve a hacer erupción. Esto en noticias internacionales. Iniciamos con nuestra noticia del día. Les pedimos sus opiniones en @GOTV Honduras y que se conecten con nosotros. Opinen sobre este tema tan importante. En Estados Unidos, la Corte del Distrito Sur de Nueva York específicamente ha tomado la determinación de reprogramar audiencias para varios extraditados hondureños en esa corte de los Estados Unidos, en específico en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez y en el caso de Juan Antonio Hernández Alvarado. Vamos a dar lectura a un informe que ha presentado este día diario El Heraldo con respecto al caso de Giovanni Fuentes Ramírez. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York programó el juicio del capo hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. El juicio fue programado para el 8 de marzo de este año 2021 y el acusado sigue guardando detención, señala el documento oficial de la Corte de Nueva York. El juicio del hondureño ha acaparado la atención porque durante el proceso la Fiscalía de Manhattan ha presentado argumentos legales que supuestamente vinculan al actual presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el tráfico de drogas. La Casa Presidencial ha rechazado, por supuesto, esas declaraciones en contra del actual mandatario. Testimonios durante el desarrollo del juicio se evacuarán en una serie de testigos, entre ellos también el del narcotraficante Davis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cártel Los Cachiros. A Fuentes Ramírez se le presume responsable de traficar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de sobornar a funcionarios policiales y militares a fin de evitar su detención. Presuntamente sabemos que Fuentes Ramírez financió la campaña política del actual presidente, según declaraciones en la Corte de Nueva York. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque también los juicios han sido pospuestos ya para esas dos personas, estos dos hondureños que extraditado uno y otro detenido al llegar a los Estados Unidos en el caso de Tony Hernández
quien fue diputado nacionalista. El señor Fuentes Ramírez es inocente de los cargos que se le imputan y esa presunción permanece con él durante este juicio, a menos que y hasta que se descubre el final del caso que el gobierno ha demostrado su culpabilidad más allá de toda duda razonable, expresó su abogado Abraham Moskowitz, quien le representa en los Estados Unidos. Se trata entonces de este hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. Ya hay fecha de juicio, será para el próximo 8 de marzo, Andrea. Y también el diputado nacionalista, o el exdiputado nacionalista Tony Hernández, tiene ya fecha de lectura de sentencia. Claro que sí, se había programado para el 28 de enero, para este mes de enero de 2021. Sin embargo, la Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió trasladar esa fecha y adelantarla porque supuestamente el abogado defensor de Juan Antonio Hernández no había tenido ese vínculo con su defendido por el tema del COVID-19 y esa fue una de las razones que habrían presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También se ha reprogramado y confirmamos ese dato para el próximo 23 de marzo a las 2 de la tarde el juicio de Juan Antonio Hernández, hermano del actual mandatario de la República, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El 8 de marzo Giovanni Fuentes Ramírez y el 23 de marzo a las 2 de la tarde sería entonces el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Así que se reprograman estas audiencias para estos hondureños extraditados por la justicia estadounidense y ligados directamente al delito de narcotráfico. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de esas audiencias que se desarrollen de manera pública, se desarrollan a través de sitios web y también recordemos que esta es la 9ª vez que se reprograma el juicio a Juan Antonio Hernández para solamente determinar la condena en años que deberá purgar en los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y por haber mentido a la justicia estadounidense durante una ronda de preguntas por parte de los agentes, en este caso de la DEA, la Agencia de Investigación de Narcóticos en los Estados Unidos. Así que pendientes de la audiencia de Juan Antonio Hernández para el próximo 23 de marzo, si no es que se reprograma nuevamente porque se llevan alternativas este caso de Giovanni Fuentes Ramírez en los Estados Unidos y podrían anexarse, digamos, varios propuestas a través de estos casos y la justicia deberá entonces esperar a que se terminen las audiencias de Giovanni Fuentes también para determinar qué va a ocurrir con el caso de Juan Antonio Hernández Alvarado. Este es el tema del día, es un tema interesante, un tema del que usted puede opinar en @GoTV Honduras, por supuesto en nuestras redes sociales, compartirlo y opinar, pues que al final del día estos temas son de interés nacional porque vinculan o podrían vincular directamente al actual presidente de la República, Daneide. Por otro lado, Andrea, ya Honduras es noticia a nivel internacional, específicamente hubo un tuit que este fin de semana se dio a conocer por parte de Joshua Goldman, es director de noticias de AP para los Andes, y él ha dado a conocer al pueblo hondureño también sobre un contrato que se le ha dado a Ghost West de Asuntos del Gobierno por un monto de $59,000 al mes, ya que busca ganar sobre los demócratas, decía el tuit, de acuerdo al nuevo archivo de la Oficina de Asuntos Exteriores. Y también él citaba que el presidente Juan Orlando Hernández fue implicado en asuntos de narcotráfico en el juicio de su hermano Tony Hernández, esto en Nueva York. Así que sigue trascendiendo la información a nivel internacional. Este es el contrato que damos a conocer en nuestra pantalla sobre este informe internacional de este periodista, ya que la prensa extranjera está muy interesada sobre lo que sucede en Honduras y el avance de estas supuestas investigaciones al mandatario Hernández. Por supuesto, nosotros hemos dado seguimiento como Centro de Noticias GoTV a las informaciones presentadas por estos medios internacionales y que han recabado sobre todo en los Estados Unidos y que se han distribuido en medios latinoamericanos y en medios de mucha importancia y de mucha trascendencia en el campo internacional. Para el caso de ese contrato que involucra a Ghost West,
menciona que el gobierno de Honduras contrató a una agencia de relaciones públicas por $59,000 al mes. Imagínese usted esa cantidad de dinero para realizar acercamientos al gobierno de los Estados Unidos. Esa noticia circuló durante el fin de semana, sobre todo en la red social Twitter. Ahora, un juez de Nueva York permitió el viernes que los argumentos fiscales de los estadounidenses sobre supuesta corrupción y supuesto recibo de sobornos por parte del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el mundo del narcotráfico sean incluidos en un juicio a un hondureño acusado de tráfico de drogas. Esta noticia la presentó precisamente ese periodista que menciona usted de la agencia de noticias de AP a nivel internacional, que titula "Juez prepara juicio que salpicaría al presidente de Honduras". Esta noticia circuló el fin de semana en redes sociales y fue compartida por muchos políticos y por muchos, digamos, defensores de los derechos humanos en Honduras y por mucha gente involucrada posiblemente en política hondureña. También se menciona a través de este informe que en una larga audiencia judicial llevada a cabo de forma telefónica al juez Kevin Castle, consideró admisibles para que sean escuchados en el juicio los argumentos que fiscales estadounidenses hacen acusando al mandatario de haber aceptado dinero de narcotraficantes para sus campañas electorales a cambio de dejarles operar. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York destacaron que sus argumentos contra el presidente Hernández, a quien solo nombran como CC4 o co-conspirador número 4, apoyan, confirman y ofrecen contexto a las acusaciones contra el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. Lo que mencionábamos antes, que posiblemente el caso de Juan Antonio Hernández, y en donde se menciona y se ha mencionado a lo largo del transcurso del desarrollo de ese caso al actual mandatario de la República, podría estar vinculado al caso también de Giovanni Fuentes Ramírez. Damos lectura textual a este informe que ha presentado Diario El Heraldo este día, y es que desde hace unos 2 años, fiscales y traficantes de droga, ahora presos, han acusado al presidente de recibir fondos por parte de narcos, según ese informe, para poder financiar campañas electorales y comprar votos de diputados para ser presidente del Congreso y más adelante presidente de la Nación de Honduras. Imagínense ustedes estas fuertes declaraciones que publicó Diario El Heraldo, y es que en las últimas horas, acusaciones de cara al juicio, los fiscales han dicho que el mandatario aceptó sobornos de Fuentes Ramírez a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y que además accedió a que las Fuerzas Armadas ayudaran al traficante a transportar droga. El mandatario ha negado las acusaciones de forma repetida y ha dicho que se basan en mentiras hechas por narcos que buscan vengarse de él y reducir sus sentencias en Estados Unidos. Los fiscales han identificado al presidente como CC4, como usted ya lo explicaba, Andrea, una y otra vez en múltiples documentos judiciales, diciendo que fue el ganador de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas en 2013. También le han descrito como el hermano del excongresista Tony Hernández, quien fue declarado culpable de tráfico de drogas por un jurado en octubre de 2019. Los fiscales no han presentado ninguna acusación formal contra el presidente Hernández. Recientemente dijeron en documentos judiciales del caso Fuentes Ramírez que estaban investigando al mandatario. El abogado de Fuentes Ramírez dijo el viernes en la audiencia telefónica que los fiscales solo basan sus acusaciones en las declaraciones del ex líder del cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien también se encuentra preso en Nueva York, que colabora con las autoridades estadounidenses y también testificará en el juicio. Las acusaciones hacia altos políticos de Honduras y las supuestas contribuciones que Fuentes Ramírez hizo a sus campañas no tienen nada que ver con la acusación de tráfico de cocaína de Fuentes Ramírez que Fuentes Ramírez enfrenta, dijo su abogado. Durante la audiencia se acordó que los nombres de los miembros del jurado en el juicio no serán hechos públicos para evitar así el riesgo de posibles represalias y que uno de los testigos testificará bajo un seudónimo. Se espera que el juicio a Fuentes Ramírez arranque el 8 de marzo. Rivera Maradiaga, quien ha admitido en el pasado haber ordenado o participado en el asesinato de 78 personas, testificó en el juicio de Tony Hernández y también en el de Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo.
El abogado Moskowitz dijo el viernes que el hermano de Rivera Maradiaga, Javier Rivera Maradiaga, ha admitido haber participado u ordenado el asesinato de 48 personas y que es posible que testifique también en este juicio de Rivera Maradiaga. Se complica la cosa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por supuesto, nosotros como Centro de Noticias GoTV vamos a estar dando seguimiento a esta información, a esas audiencias, a las fechas de las audiencias en las que se han programado ya en el caso de Juan Antonio Hernández Alvarado para ya dictarle sentencia en años. Sin embargo, ya se ha tomado la determinación de decir que es culpable de los delitos de narcotráfico, también de el uso de armas indebidas y también por haber mentido a la justicia estadounidense. Asimismo, en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, estaremos dando seguimiento por ese vínculo entre un caso y el otro y por esos testigos que también estarán brindando declaraciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por supuesto, usted puede tener acceso a estos informes en @GoTV Honduras y también en Diario El Heraldo en sus versiones impresas y digital de este día. Puede usted dar lectura a estas informaciones. Les invitamos a participar también en nuestras redes sociales y de momento vamos a escuchar un contacto en directo con Mariela Flores. Ella se encuentra con el capitán en condición de retiro, Santos Rodríguez Orellana, y su opinión sobre este tema del narcotráfico. Según él, impide las relaciones entre el gobierno de Honduras y el de los Estados Unidos. Mariela Flores, adelante con esas declaraciones. Muchas gracias, compañeras. Efectivamente, me acompaña el capitán Santos Orellana. Capitán, ¿cuál es su postura en cuanto a lo que ha mencionado la administración del gobierno de John Biden en Estados Unidos, quien dice que no se debe de tomar fotografías o tener acercamientos con el actual presidente de la República de Honduras, Juan Orlando? Bueno, yo creo que es un tema que se ha venido tocando no de ahorita. Esto ha sido el vínculo narcotráfico y la corrupción en el país de 4 o 6 años. Y todo esto ha sido mencionado en cortes en Estados Unidos. Lamentable lo que ha sucedido en nuestro país, pero bueno, esa es la realidad que hoy en día vivimos en un país donde se han violentado todos sus principios, sus derechos, y este es el resultado que hoy nosotros tenemos, esa necesidad de poder tener un gobierno transparente para poder enfrentar cada uno de los retos que emergen a cada día en nuestro país. Bien, han mencionado quienes combaten el narcotráfico en nuestro país, que esta situación ha bajado con el paso de los años. ¿Qué opina usted sobre ello? No, eso es totalmente negativo. Yo creo que ver vinculado a instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía en el trasiego de la droga, utilizar sus medios de transporte, ha sido mencionado cientos de veces en una corte en Estados Unidos, donde se identificaron entre 50 coroneles y generales que contribuían con el trasiego de la droga, con el hermano del presidente, que hoy en día está esperando sentencia en Estados Unidos. Eso es increíble. Y ver que utilizaron equipo militar, donde utilizaron unidades militares para el trasiego de la droga. Esto se viene mencionando, no solo en este momento, sino que desde años anteriores se ha denunciado. Bueno, yo fui una de esas personas que denuncié, fui sacado de la institución. Estando dentro de la institución, yo denuncié todo este tipo de actividades que se estaban desarrollando, pero bueno, esa es la realidad que hoy en día tenemos. Eso no lo podemos cambiar. Lamentable para nosotros los hondureños, pero eso es lo que hoy en día nosotros tenemos como gobierno en Honduras. Y no solo en casos de narcotráfico, pues son señaladas esas instituciones. Recientemente en el caso de Keila se han visto envueltos la institución de la Policía Nacional. Bueno, en los casos de asesinatos, en casos de tantas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, este es un caso que salió a los medios de comunicación, pero han existido un sinnúmero de casos donde han muerto jóvenes, donde han raptado jóvenes. El caso que sucedió en el Triunfo de la Cruz con 4 compatriotas que están desaparecidos, que lo fueron a traer. El caso de jóvenes que sucedió aquí en la Villanueva, que lo fueron a traer instituciones de seguridad del país y han desaparecido. Y ese es un sinnúmero de personas. Historias que se las cuentan y le dicen a uno, personas humildes en el país, que sus hijos los han ido a traer a su casa y que quien los ha ido a traer es la policía y aparecen muertos. Entonces esto no es nuevo. Yo creo que esto es parte más de uno de los distractores del gobierno para poder
tranquilizar y calmar la situación, por tanto que ha sido mencionado en una corte en Estados Unidos. Entonces esto lo hemos tomado de esa forma. Yo siempre critico y miro que han utilizado nuestras vidas humanas, han utilizado hondureños para poder mantener esa ola de acusaciones de ellos en una corte en Estados Unidos. Muchísimas gracias, capitán Santos Orellana, por esta información. Con este reporte retorno con ustedes al estudio principal. Regresamos siempre con estos temas y las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que pasa entre el gobierno de Joe Biden y este gobierno hondureño? Sabemos que están condicionando las ayudas económicas para luchar contra la migración, y esto porque nos califican como un gobierno corrupto, y también sabemos que ya se descubrieron vínculos con el narcotráfico en el caso de algunos políticos que han sido extraditados. Tenemos vía Zoom esta tarde a Ricardo Puerta. Él es analista en temas migratorios y conoce muy bien esta política internacional, así que le damos la bienvenida y de inmediato le preguntamos de una manera amplia cómo ve las relaciones entre este gobierno Biden y el gobierno hondureño después de tantos antecedentes de vínculos con el crimen organizado y también de la corrupción. Bueno, gracias por la entrevista. Lo primero es que realmente con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el gobierno de Honduras tiene que encontrar una nueva fórmula para relacionarse con la nueva administración. Eso todavía no aparece y hay algunos indicios de que realmente todavía no está abierta la puerta para sentarse a negociar. Las declaraciones que se han hecho, que son realmente informales, porque el grupo Biden como tal no lo ha expresado, es que ningún candidato a la presidencia de Honduras debería de sentarse con el presidente Biden. Me imagino que por problemas de imagen, relaciones públicas, el hecho del juicio que hay en estos momentos en Nueva York con respecto al hermano del presidente de Honduras, etcétera. En este caso de la noticia que presentó el fin de semana la agencia de noticias internacional AP, en donde dicen que un juez prepara juicio que salpicaría al presidente de Honduras, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Mire, yo creo que se está destinando un momento de cierto vacío de poder, en el sentido de que le va a mover el piso, el techo y las paredes al mismo tiempo, en el sentido de que van a venir las elecciones de Honduras, va a salir la famosa lista india, lo que es la lista de los políticos que están complicados con la narcoactividad, y al mismo tiempo se va a producir el nombramiento del embajador de Estados Unidos en Honduras. Todo eso simultáneamente sucediendo, y la llegada del nuevo embajador supone la apertura de un proyecto nuevo que hay para combatir la corrupción, y la corrupción implica que cada vez que se use dinero norteamericano, aunque esté aquí o en cualquier otro país, no necesariamente en Estados Unidos, o sea, no está sujeto al sistema bancario de Estados Unidos, realmente Estados Unidos tiene prerrogativa o tiene la justificación legal para intervenir o proseguir con cierta investigación jurídica, si hay unos delitos, lavado de dinero, etcétera. Yo creo que cuando llegue esa situación en marzo vamos a tener un confrontamiento que no tenemos ahora, y es que todavía, ojalá que no, pero ojalá que el gobierno de Honduras llegue a algún tipo de entendimiento con la nueva administración de Biden, pero hasta ahora eso no se ve. ¿Cuál sería su opinión, Ricardo Puerta, sobre esta noticia que también surgió durante el fin de semana sobre que el gobierno de Honduras contrató a una agencia de relaciones públicas por $59,000 al mes para realizar acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos? Eso es muy común en Estados Unidos porque hay un sistema de cabildeo que es completamente legal. Lo único que tiene es público, hay que anunciarse, hay que presentar quién te contrata, cuánto te pagan, cuál es la agenda que tiene. Y eso es lo que le llaman el cabildeo, el lobbying en el sistema legislativo de Estados Unidos, que incluye también al Ejecutivo. Eso está sucediendo en el sentido siguiente. La antigua firma de cabildeo llegó a un entendimiento con Trump. Yo creo que las reglas que siguieron, evidentemente, ahora no son las que trabajan.
hay que encontrar otra firma que tenga habilidad con los demócratas y no con los republicanos. Y en el sentido de los republicanos, ahora el problema está que el Partido Republicano prácticamente está dividido entre los seguidores de Trump y los no seguidores de Trump, y todavía los seguidores de Trump tienen mayoría. Entonces estamos hablando de una nueva firma de cabilderos que yo me imagino que estaría impulsando más bien proyectos binacionales, pero proyectos bipartidistas, que sean de acción conjunta entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eso todavía no aparece en el escenario y habría que esperar que terminara el juicio político. Don Ricardo, y le consulto sobre algo muy curioso en nuestro país y que también una noticia circuló mucho el fin de semana. El Departamento de Estado prohibió a funcionarios de Estados Unidos tomarse fotos con el presidente hondureño. ¿Tan así de reñidas estarían entonces las relaciones o qué es lo que va a pasar? Porque esto definitivamente afectaría nuestro país con estas ayudas condicionadas, sobre todo las económicas que vienen a nuestro país. Ya la noticia que tengo no es tan dura como lo que tú dices. Yo tengo la noticia de que no es conveniente que un candidato a la presidencia de Honduras, de todos los partidos, tengan una reunión con personal del nuevo gobierno de Biden. Hasta ahí llego. Lo cierto es que Norma Torres vino aquí en una delegación y ella es perteneciente al Partido Demócrata en el Poder Legislativo de Estados Unidos. Y realmente durante esta visita, que era una visita oficial, no se reunió ni se tomó fotografía con ningún candidato a la presidencia, ni siquiera tampoco con oficiales del gobierno de Honduras. Eso evidentemente deja algo que pensar en el sentido de que todavía no hay una relación clara y cómo se va a relacionar el gobierno de Juan Orlando, lo que le queda en su mandato, con la nueva administración Biden. Eso todavía no se sabe. Pero la pregunta que me ha dicho, yo no tengo la impresión de que prohibieron, sino que no es recomendable y que no se saquen una fotografía conjunta todavía, o por lo menos hasta ahora. Hasta ahí llegué, pero de una forma u otra, lo cierto es que la relación todavía no ha cuajado en términos de decir ya hay un entendimiento del diálogo entre el gobierno de Honduras y el gobierno nuevo de Estados Unidos. Don Ricardo Puerta, ¿cuál sería su opinión sobre una publicación que realizó el periódico estadounidense The Washington Post, donde aseguran que el presidente Hernández intenta ganarse la buena voluntad de Joe Biden actualmente? Bueno, la persona clave ahí es Suazo, el que fue ministro de Seguridad, que es el hombre que está trabajando al frente de esa agenda. Hemos visto algunos de los efectos de Suazo en la televisión hondureña, demostrando con videos oficiales que ha rebajado y con declaraciones de algunos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo militares, que ha bajado el tráfico de drogas por Honduras antes de llegar a Estados Unidos. Eso es lo que se ve en la televisión, y que teníamos una fama en Honduras, en el mundo, de ser uno de los países más violentos del mundo, y ahora ya no lo tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno de Honduras, específicamente en torno al que es ahora el embajador de Honduras en Estados Unidos, Suazo, que es un individuo muy capaz de estar trabajando en cambiar esa imagen que se tiene, en el sentido de que muchos medios privados y medios inclusive internacionales, Honduras no tiene una buena imagen en ese sentido, por estar acusada de Estado fallido, Estado secuestrado, narcopolítica, etcétera, incluyendo a la persona del presidente, que en una de las declaraciones que hizo el hermano, bueno, que se hizo en el juicio del hermano, se le dio al presidente de Honduras $1 millón para su campaña presidencial, que fue la que ganó y le ayudó a la presidencia. Y don Ricardo, precisamente usted menciona una personalidad muy importante y esa tarea que le han dado al embajador Luis Suazo en Estados Unidos para poder explicar de qué manera se ha luchado contra el narcotráfico
en nuestro país. Y ahora le pregunto específicamente, usted también ha mencionado que venimos a un proceso de elecciones en nuestro país. ¿Tampoco consideran dignos o personas honorables a estos candidatos presidenciales que actualmente van a elecciones internas y luego de ahí saldrán los líderes para las elecciones generales? ¿Qué percepción tendrá Biden entonces de estos candidatos presidenciales? Bueno, la lista hasta ahora no tiene ninguna excepción. Me parece que eso no es justo en el sentido de lo que se conoce de cada uno de los candidatos, porque todos los candidatos no tienen la misma altura moral y antecedentes y dudas de haber estado ligados con el tráfico de drogas, el lavado de dinero, etcétera. Me imagino que eso, a medida que nos acerquemos a las elecciones de marzo, se irá aclarando, porque decir que todos los candidatos no tienen... es más, hay una expresión que se dice que si se ponen todos en una licuadora no llegan a la mitad de lo que se necesita. Y eso es cierto, quiere decir. Entonces, los requisitos que va a poner la nueva administración para relacionarse con el presidente actual y el futuro presidente de Honduras van a ser requisitos muchísimo más duros que lo que le presentaron al gobierno de Juan Orlando, en el sentido de que si era un gobierno de turno, el gobierno que viene tiene que hacer una política más de Estado de Derecho, actividad anticorrupción, etcétera. Porque ahora lo que sí es cierto es que no va a haber más y como estaba antes, sino va a haber un programa específicamente en la Embajada Americana que está combatiendo la corrupción en Honduras. Bien, le agradecemos a don Ricardo Puerta por este análisis sobre ese tema que pues ya circula en medios internacionales durante el fin de semana, también sobre el tema del narcotráfico, el cambio de las condenas, de las audiencias, el cambio de fechas. Muchísimas gracias, don Ricardo Puerta, analista, por su punto de vista sobre estos temas. Y es que, bueno, este tema da para largo, Daneida, podríamos abarcar las 2 horas de noticiero con este tema, porque prácticamente ya el juez de Nueva York ha permitido que los argumentos fiscales estadounidenses sobre supuesta corrupción y recibos de soborno por parte del presidente de Honduras en el mundo del narcotráfico sean incluidos en el juicio a, en este caso, Giovanni Fuentes Ramírez por el delito de tráfico de drogas, también en la misma corte en que se desarrolla el caso de Juan Antonio Hernández Alvarado en los Estados Unidos. Por supuesto, esta es una larga audiencia judicial que se ha llevado a cabo con el juez Kevin Castle en los Estados Unidos de manera telefónica por el tema del COVID-19. También por esa razón se ha ido dilatando el proceso de Juan Antonio Hernández Alvarado, porque se espera que se den audiencias de manera presencial en los Estados Unidos, y esa sería también una de las razones para el cambio de fecha en las audiencias. Sin embargo, ahora también se ha reprogramado la audiencia para el 8 de marzo de Giovanni Fuentes Ramírez, a quien también se vincula con el delito del narcotráfico, y a pesar de que en reiteradas ocasiones el mandatario de la República ha negado esas acusaciones y ha dicho que se basan en mentiras por parte de narcotraficantes que buscan venganza en su contra para reducir las sentencias en los Estados Unidos. Hay otros temas de interés de país, Daneida, que se desarrollan este día, y es que lamentablemente se han perdido varios miles de pruebas PCR que representan también una cantidad millonaria, $1.875.000 ha perdido el Estado de Honduras en 250,000 pruebas de PCR que se adquirieron y que lamentablemente se dañaron, ya no se pueden utilizar. Y este es otro tema de interés de país que queremos tratar esta tarde en Centro de Noticias GOTV. 250,000 pruebas, ni una tan sola en favor del pueblo hondureño. Este es un tema muy importante que Diario El Heraldo ha revelado hace algunos meses y le ha dado seguimiento. Hoy le dedican su portada principal a esta denuncia porque nadie se quiere hacer cargo de la responsabilidad. ¿Quién
compró estas pruebas, por qué se dañaron en el camino y por qué el pueblo hondureño tampoco ha recibido este beneficio, ya que estamos muriendo por COVID-19, jóvenes, ancianos. Aquí no hay discriminación de quién muere por COVID-19. Veíamos este fin de semana que el doctor Yasser Cuellar, de 27 años, falleció a pesar de que su madre tenía algunos recursos o algunos contactos médicos para poderle atender. A pesar de todo ello, este joven médico en servicio social falleció. Así que es muy grave la situación de la negligencia de las autoridades en nuestro país, y es lo que intenta revelar Diario El Heraldo con estas publicaciones y estas 250,000 pruebas PCR que jamás llegaron a beneficiar a enfermos con COVID-19. Ese es un tema muy importante y vamos a tener en unos momentos comunicación telefónica con la líder del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, ya que están muy preocupados porque no ven agilidad en traer la vacuna, voluntad para traer algunas vacunas que se han ofrecido por parte de algunas farmacéuticas internacionales, algunos laboratorios internacionales, y traer esta vacuna al pueblo hondureño. Y ahora también ese tipo de casos en los que mueren médicos por la incapacidad del sistema de salud hondureño. Le contamos esta tarde al pueblo hondureño que Inversión Estratégica de Honduras compró 250,000 pruebas PCR a Bioneer Corporation. Con esto se perdió $1,875,000, lo que equivale a 46.4 millones de lempiras, 46.4 mil millones de lempiras. Y tenemos a la presidenta del Colegio Médico de Honduras en comunicación vía telefónica para opinar sobre este tema. ¿Qué opina de esa logística que realizó Inversión Estratégica de Honduras, que al final terminó en la pérdida económica de $1,875,000 que pues eran para el pueblo hondureño y al final no llegaron? Doctora Suyapa Figueroa, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo lo que quiero es que no perdamos de vista quién fue que puso y que le dio el dinero y le dio las posibilidades de que Inversión Estratégica hiciera las compras. Inversión Estratégica se dedicó a construir carreteras, que deberían investigar el manejo de los fondos de carreteras también. Pero le dieron a que manejara cosas para lo que no estaba preparado. Entonces, ¿por qué se le dio eso? ¿Por qué se le dio potestad para que manejara esas situaciones de compra? Entonces, recordemos que aquí no solamente hubo dolo en la compra de pruebas y la pérdida de las pruebas. Recordemos que las mascarillas y el equipo de bioseguridad del personal también hubo un dolo en la compra de las mismas, hubo un desfalco, es decir, que todos y cada uno de los aspectos del manejo de la pandemia ha constituido un gran acto de corrupción. Y gracias a ese acto de corrupción es que no tenemos cupos para los pacientes que están graves. Los médicos, como el doctor Yasser, han tenido que esperar a que se abra un cupo para poder ser atendidos. Nosotros hemos tenido que estar viendo cómo desesperadamente conseguimos un cupo, una apertura para poder abrir una brecha por donde poder conseguirle un cupo a alguien. Entonces, lo que nosotros queremos que tenga en cuenta el pueblo hondureño es que quienes están manejando esto, todos son criminales en realidad. ¿Por qué? Unos porque se quedan callados ante estos actos dantescos de crimen. Es un crimen organizado el que está en el manejo de todos y cada uno de los aspectos de la pandemia. Entonces, nos preguntamos esta situación: ¿quién lo judicializa? ¿Quién nos investiga? ¿Quién está metido preso por estos actos de corrupción? Absolutamente nadie. Entonces, mientras eso sucede y mientras venimos y hablamos de unas pruebas que se vencieron hace un montón de tiempo, que lo señalamos, no solamente eso, que después dijeron que los iban a procesar en laboratorios privados. Sin embargo, ¿cuánto costaban en los laboratorios privados cada prueba? 5,000 y 6,000 lempiras. Y ahora, el tema de vacunas. Ahora usted ve cómo están planteando que sea el Colegio Médico el que compre vacunas, o que sea el Seguro Social. ¿Con los fondos de quién van a comprar el Seguro Social las vacunas? ¿Por qué el Seguro Social tendría que comprar las vacunas? Porque ese es fondo de los asegurados.
El gobierno debió haber tenido dinero para comprar vacunas. ¿Qué se hizo el dinero? ¿Dónde está el dinero? Entonces, la frase de dónde está el dinero es porque hay miles de millones de lempiras en la bolsa de alguien. ¿Por qué no siguen ese dinero? ¿Por qué no investigan a dónde se fue cada una de esos dineros? ¿Quién fue que hizo la gestión? Pero sobre todo, ¿quién le dio la potestad a esas entidades, a Inves, para que ellos se encargaran del manejo de todo? ¿Quién puso al director de Inves? ¿Quién le dio el dinero? ¿Y quién le dio el dinero, la chequera en blanco, para que él hiciera uso del dinero como si fuera piñata? Entonces, la deducción de responsabilidades no es solamente para el que hizo el desfalco directamente y el que firmó los contratos dolosos, es de quienes le dieron la potestad a ese que hizo eso para que también sean judicializados. Doctora, ¿y usted realmente muestra desesperanza de justicia y pierde confianza de que hayan presos por este caso de las 250.000 pruebas y por otros emblemáticos de corrupción en nuestro país? ¿Pero será en otro gobierno entonces que debemos lograr justicia, o qué mensaje darle al pueblo hondureño sobre los culpables de que haya muertes por esa negligencia o por responsabilidad penal en el caso de esas pruebas PCR que se vencieron, compra de hospitales móviles y otros casos de corrupción? Bueno, pues decirle al pueblo hondureño que cuando tengamos un gobierno de verdad legítimo, una Corte Suprema de Justicia legítima y un Ministerio Público legítimo también, que respete la voluntad de la población, que respete las leyes, entonces y solo entonces vamos a tener justicia. Y obviamente los delitos que han cometido son delitos que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, son delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es un genocidio el que están cometiendo con el pueblo hondureño. Esos delitos no prescriben y esos delitos pueden ser denunciados en cortes internacionales ante la falta de respuesta del Poder Judicial. ¿Por qué nosotros no tenemos una Corte Suprema de Justicia que responda el amparo que interpusimos en abril del año pasado? Justamente para que estos hechos no se sigan sucediendo, para que los médicos trabajen en condiciones adecuadas, para que se dote de material de equipo de bioseguridad certificado y no esas mascarillas que las desempacaron y les quitaron el rótulo que decía que no eran para uso médico y aún así se las dieron al personal sanitario, para que no pretenda alguien pensar que con hacer firmar a un médico en servicio social que exime a la autoridad de responsabilidad, en realidad están eximidos. No, eso no les quita la responsabilidad que tienen como tutelantes de la vida de las personas. Ellos tienen la obligación de brindarles equipo de bioseguridad y el hecho de ellos pueden firmar 1000 notas como esa, pero la responsabilidad del gobierno ante la protección del personal sanitario no lo exime bajo ninguna circunstancia. Y si tuviéramos nosotros autoridades realmente conscientes, ya estaría la Fiscalía actuando de oficio e investigando y penalizando a quienes hicieron firmar esa hoja y a quienes pretenden con una hoja quitarse de la responsabilidad que tiene el gobierno de proteger a quienes trabajan brindando atención a la población hondureña. Doctora Suyapa Figueroa, ya para finalizar esta entrevista quisiéramos preguntarle sobre la publicación que realizó Noticias AP durante el fin de semana, en donde mencionan que un juez prepara juicio que salpicaría al presidente de Honduras. Usted le dio respuesta a esa agencia a través de un tuit diciendo que lo que quieren es un juicio que lo envuelva. ¿Cree que hay pruebas suficientes ya para un procedimiento en los Estados Unidos sobre este tipo y para el presidente de la República, tal como ha trascendido en medios internacionales y en medios locales como Centro de Noticias GOTV? Lo que quisiéramos es que aquí en Honduras hubieran juicios en donde se dedujera la responsabilidad. Los delitos son cometidos aquí. La violación a la Constitución está cometida aquí en el país. Los actos de violación de derechos humanos están cometidos aquí en el país. Ahí tenemos el caso de Guapinol, ahí tenemos a los compañeros garífunas que están desaparecidos. Están los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo con el genocidio que están sometiendo al personal sanitario.
Entonces, los crímenes que se están cometidos aquí en el país. Lo que nos encantaría es que aquí hubiera independencia de poderes y que el Congreso Nacional hubiese hecho un juicio político y lo hubiera separado para poderlo presentar ante los juzgados y se le siga un procedimiento, o que él hubiese tenido un poco de pudor, un ápice, y hubiera renunciado del cargo y se hubiera sometido a la investigación para que se le dedujeran responsabilidades si las hay. Entonces, eso es lo que quisiéramos todos los hondureños. Yo le aseguro que más del 90% de los hondureños es lo que ansiamos, que se castigue a los que han propiciado la corrupción, no a las sardinitas, no a los tontos útiles, no a los chivos expiatorios, sino a los que han construido todo un andamiaje en este país para que la corrupción continúe y se blinde y se quede en la mayor de las impunidades que existen en este país. Lo que está ocurriendo en este país es dantesco. Lo que está ocurriendo en este país es inaceptable. Y también me parece inaceptable que nos quedemos como que si aquí no pasara nada, que sigamos funcionando como si aquí no pasara nada, que los políticos sigan viendo para otro lado, sin que se hagan planteamientos grandes, determinantes, para acabar con lo que está sucediendo en este país. Doctora Suyapa Figueroa, le agradecemos por esta participación en Centro de Noticias GOTV. Nos solidarizamos también con el gremio médico por la pérdida de vidas humanas que han tenido en los últimos días, que sin duda son vidas valiosas, porque a través de ellos se logra salvar otros miles de vidas, Daneida, y lamentamos la muerte del doctor Yacer Amir Cuellar Fuentes, de 27 años, quien estaba ingresado en el Hospital Móvil de San Pedro Sula y, según denuncias de su madre, lamentablemente no se daban abasto con el recurso médico en esa unidad hospitalaria. Lamentablemente este joven de 27 años perdió la vida y es una situación difícil la que atravesamos como país, con jóvenes médicos perdiendo la vida. Ya son cerca de 70 los galenos que han perdido la batalla contra la enfermedad, más de 70 ya, con los fallecidos durante el fin de semana. Y es triste tener que presentar estas imágenes de este joven. Vemos la dificultad respiratoria que presentaba en ese momento, vemos la difícil situación que atraviesa su familia. Él estaba ya afiliado en el Colegio Médico del país, estaba a punto de graduarse de la carrera de medicina a sus 27 años de edad, y es una vida que se apaga lamentablemente por la falta de recurso médico que tenemos en el país y por la mala utilización de ese recurso a través de los hospitales móviles y a través de la pérdida este día de esas pruebas de PCR, 250,000 pruebas dañadas. Hay una mala gestión sin duda, lo hemos denunciado en Centro de Noticias GOTV desde que inició esta pandemia tan terrible que hoy cobra la vida de muchos hondureños. Y lo dijo el doctor Carlos Umaña, estos hospitales móviles no funcionan para cuidados intensivos. El que ocupa intubación se muere, él lo estaba advirtiendo, así que es muy importante que pacientes graves sean trasladados a un lugar donde sí puedan ser atendidos y salvar su vida en lo posible. Este joven médico se hace viral ahora después de que fallece y su madre denuncia que hubo cierta negligencia en el trato de su salud. Vamos a una breve pausa comercial. Andrea Hernández, y vamos a regresar con más temas. Antes de la pausa comercial, queremos presentarles la respuesta que ha emitido el Ministerio Público este día. Yuri Mora, portavoz de esa institución, dice que ya han secuestrado los documentos a la Secretaría de Salud por esas 250,000 pruebas PCR dañadas. Vamos a escuchar la siguiente nota. Esa es una de las líneas de investigación que el Ministerio Público lleva a cabo en torno a las compras que se hicieron de emergencia en esta pandemia del COVID-19. En ese sentido ya se hicieron inspecciones, por ejemplo, donde estaban estas 250,000 pruebas, y se logró verificar por parte de un experto del Ministerio Público que al no tener la cadena de frío desde que salieron de Corea, después cuando llegaron a nuestro país, entonces prácticamente esas pruebas no se pueden utilizar. Número uno. Número dos, se ha pedido asistencia jurídica internacional a Corea
para determinar exactamente quién compró esas pruebas, cuánto se pagó por ellas y también para poder determinar en la empresa que las vendió si ellos enviaron esas pruebas PCR a menos 20 grados, que es lo que establece para que no se dañaran dentro del camino hasta llegar a nuestro país. Seguidamente de esto también se han citado ya a varios funcionarios de Inves, se ha solicitado documentación y se ha secuestrado otra documentación en Inves para ir avanzando en lo que es esta investigación de las pruebas PCR. Bueno, por otro lado, vamos a escuchar que continúan, dice el gobierno, las brigadas médicas para luchar contra el COVID-19. Veamos. Frenar los contagios de COVID-19 sigue siendo la prioridad del gobierno de la República. La Secretaría de Salud le apuesta a los centros de triaje y las brigadas médicas como principales medidas de contención del virus. La movilización de las brigadas médicas comienza desde las 8 de la mañana cubriendo 2 sectores por día. Los profesionales de la salud van casa por casa entrevistando a las personas que presentan síntomas del virus para brindarles su tratamiento o remitirlas a un triaje. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que se debe acercar la salud al pueblo hondureño a través de las brigadas médicas, quienes tienen como objetivo identificar los posibles casos de COVID-19 en los barrios y colonias. Reforzar la presencia de brigadas, la presencia de equipos de respuesta para poder tener mayor capacidad de acercar el servicio de salud al ciudadano en lo que respecta al tema de COVID. El doctor Roberto Cosienza, viceministro de Salud, supervisó los centros de triaje de la zona norte con el fin de garantizar la calidad de atenciones que están brindando los médicos. Lamentó que algunos hondureños estén llegando muy tarde para ser tratados. Se ha dado un recorrido por los diferentes triajes de San Pedro Sula para ver cómo va el fortalecimiento de estas unidades de estabilización que se han armado en cada uno de los triajes, cómo se están equipando y así poderle dar una mejor respuesta a la población. De igual forma, poder gestionar lo que es el traslado de los triajes a los diferentes hospitales que tenemos en San Pedro Sula de aquel paciente que requiere de un ingreso intrahospitalario. Los pacientes que han recibido tratamiento en los centros de triaje se ven satisfechos por la forma como se les ha atendido. Miles de vidas se han salvado, pero la lucha sigue en nuestro país. Pues gracias a Dios no me quejo, muy bien todo, medicamento y todo, muy amable las doctoras, enfermeras, todo, gracias a Dios. Es muy bueno, a veces creo que es mentira porque para qué lo tratan bien a uno. Y yo soy testigo porque yo me enfermé incluso de COVID, pues gracias a Dios me atendieron bien, medicamento y todo. Es tiempo de hacer una pausa comercial. En breve regresamos con más información en Centro de Noticias GOTV, Emisión Meridiana. Muchas gracias, compañeras. Efectivamente, me acompaña el capitán Santos Orellana. Capitán, ¿cuál es su postura en cuanto a lo que ha mencionado la administración del gobierno de John Biden en Estados Unidos, quien dice que no se debe de tomar fotografías o tener acercamientos con el actual presidente de la República de Honduras, Juan Orlando? Bueno, yo creo que es un tema que se ha venido tocando no de ahorita. Esto ha sido el vínculo del narcotráfico y la corrupción en el país. De 4 o 6 años. Todo esto ha sido mencionado en cortes en Estados Unidos, lamentable lo que ha sucedido en nuestro país, pero bueno, esa es la realidad que hoy en día vivimos en un país donde se han violentado todos sus principios, sus derechos, y este es el resultado que hoy nosotros tenemos, esa necesidad de poder tener un gobierno transparente para poder enfrentar cada uno de los retos que emergen a cada día en nuestro país. Bien. Han mencionado quienes combaten el narcotráfico en nuestro país que esta situación ha bajado con el paso de los años. ¿Qué opina usted sobre ello? No, eso es totalmente negativo. Yo creo que ver vinculado a instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía en el trasiego de la droga, utilizar sus medios de transporte, ha sido mencionado cientos de veces en una corte en Estados Unidos donde se identificaron
entre 50 coroneles y generales que contribuyan con el trasiego de la droga, con el hermano del presidente, que hoy en día está esperando sentencia en Estados Unidos. Eso es increíble. Y ver que utilizaron equipo militar, donde utilizaron unidades militares para el trasiego de la droga. Esto se viene mencionando, no solo en este momento, sino que desde años anteriores se ha denunciado. Bueno, yo fui una de esas personas que denuncié, fui sacado de la institución. Estando dentro de la institución, yo denuncié todo este tipo de actividades que se estaban desarrollando, pero bueno, esa es la realidad que hoy en día tenemos. Eso no lo podemos cambiar. Lamentable para nosotros los hondureños, pero eso es lo que hoy en día nosotros tenemos como gobierno en Honduras. Y no solo en casos de narcotráfico, pues son señalados esas instituciones. Recientemente en el caso de Keila se han visto envueltos la institución de la Policía Nacional. Bueno, en los casos de asesinatos, en caso de tantas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, este es un caso que salió a los medios de comunicación, pero han existido un sinnúmero de casos donde han muerto jóvenes, donde han raptado jóvenes. El caso que sucedió en el Triunfo de la Cruz con 4 compatriotas que están desaparecidos, que lo fueron a traer. El caso de jóvenes que sucedió aquí en la Villanueva, que lo fueron a traer instituciones de seguridad del país y han desaparecido. Y ese es un sinnúmero de personas. Historias que se las cuentan y le dicen a uno, personas humildes en el país, que sus hijos los han ido a traer a su casa y que quien los ha ido a traer es la policía y aparecen muertos. Entonces esto no es nuevo. Yo creo que esto es parte más de uno de los distractores del gobierno para poder tranquilizar y calmar la situación, por tanto que ha sido mencionado en una corte en Estados Unidos. Entonces esto lo hemos tomado de esa forma. Yo siempre critico y miro que han utilizado nuestras vidas humanas, han utilizado hondureños para poder mantener esa ola de acusaciones de ellos en una corte en Estados Unidos. Muchísimas gracias, capitán Santos Orellana, por esta información. Con este reporte retorno con ustedes a estudios principales. Y hoy es noticia el Consejo Nacional Anticorrupción después de que han presentado un estudio de medición y eficacia de la transparencia en Centroamérica. Esto en el manejo de la pandemia. Han dado resultados muy importantes, Andrea, ya que el CNA ha establecido unas 14 líneas de investigación en cuanto a la compra de equipos médicos durante la pandemia y han denunciado que hay corrupción, negligencia, responsabilidad penal, administrativa, en el caso de algunos funcionarios que son los encargados de manejar el dinero de todos nosotros durante esta emergencia del COVID-19, que se han aprovechado
del pueblo hondureño y de sus dineros y no han trabajado de una manera eficaz. Es lo que denuncia el CNA y hoy también en este informe que han dado a conocer a los medios de comunicación. Vamos a escuchar a Odil Fernández, jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, informe el que presentan este día sobre la corrupción durante la pandemia, un nuevo informe. Pero es que son ventiladores mecánicos de transporte. Sin embargo, nos han pretendido engañar de que se otorgaron ventiladores mecánicos a cada uno de los hospitales. Sin embargo, los mismos hoy por hoy puedo establecer a través de lo que determina el estudio de que es totalmente falso. Vean ustedes que también el estudio refleja de que Honduras es de los países que compró las mascarillas KN95 a un valor de $4.10. Si lo ponemos al precio real del cambio, aproximadamente a 98 lempiras, más abajo de lo que lo compró Costa Rica, pero tenemos una característica totalmente diferente, de que Honduras terminó comprando mascarillas que son para uso civil y no para uso médico. Entonces vean ustedes que compraron mal y finalmente terminaron comprando caro porque no es para el uso médico quirúrgico, y por eso vemos la gran cantidad de contagios de médicos, de enfermeras, que hoy están falleciendo por la irresponsabilidad provocada por parte del Estado. Esto lo determinó finalmente un estudio por parte del Consejo Nacional Anticorrupción a través de los informes del COVID-19, en donde ustedes pueden observar que esto es lo que estaba en las bodegas y lo que se estaba repartiendo a los médicos, en donde dice que son mascarillas no médicas, quirúrgicas, no son para uso estrictamente médico, sino que para uso civil. O sea, pueden ser utilizados para jardinería, para otras cosas, menos para uso médico quirúrgico. El estudio también refleja que Honduras fue el país que más caras compró las mascarillas quirúrgicas descartables, a un valor de $0.90 diferente a los otros países. Y vean que Honduras lo compró al doble de los demás países. Es el país que más caro compró las mascarillas médico-quirúrgicas. Entonces, finalmente, el estudio es bastante revelador porque refleja totalmente la corrupción que existe en el país. Lo podrido en corrupción y el aprovechamiento que cada uno de estos funcionarios tuvo en el manejo de los fondos públicos y que finalmente no han tenido la responsabilidad como tal. Y vean ustedes que hoy comprendemos, y el estudio lo refleja, del OPCA, en donde los diferentes países lo que apostaron fue a fortalecer la red hospitalaria de los diferentes países. Fíjense ustedes que el Hospital Escuela fue construido hace 50 años. No se le ha fortalecido ni se le ha abastecido en infraestructura porque no se le otorgaron los fondos necesarios y suficientes. Sin embargo, para el caso de El Salvador, fortaleció su red hospitalaria y creó algunos hospitales temporales, pero con muchas mejores condiciones a lo que nosotros hoy tenemos. Panamá acondicionó centros asistenciales nacionales y también un hospital modular. Costa Rica intervino estrictamente en la construcción de atención de pacientes, pero áreas especializadas. En el caso de Guatemala se fortaleció la red de salud y se crearon algunas áreas que la empresa privada colaboró para poder darle atención a las personas en el tema del COVID-19. Sin embargo, aquí desde el mes de marzo hubo un ofrecimiento, y aquí vemos al secretario de Estado en los despachos de la presidencia, que dicho sea de paso, hoy anda pidiendo las 5 para que le den un voto para poder formar parte del Congreso Nacional, después de que prometió 90 hospitales en el mes de marzo, el 14 de marzo del presente año. No tenemos ningún hospital de esos, ni una piedra se ha puesto para poder construir esos 90 hospitales que finalmente se prometieron. Sin embargo, Inversiones Estratégicas de Honduras pagó más de 1.200 millones de lempiras para la compra de unos remedios de hospitales que hoy ya no llegan a ser ni triajes, sino que finalmente se están convirtiendo en salas COVID. Para el caso, el estudio refleja de que hoy en San Pedro Sula ya no se maneja como un hospital modular, sino que es la sala de triaje, la sala para manejo de pacientes COVID. Ya no son ni hospitales, ya no son modulares, ya no son triajes, sino que son salas que están siendo utilizadas. Vemos el caso de Tegucigalpa, que han forzado enviando pacientes, 7 pacientes, de los cuales algunos ya se murieron también, porque están forzando la utilización de estos tipos de hospitales. Sumado a eso, Inversiones Estratégicas de Honduras utilizó un fideicomiso de más de 3.000 millones de lempiras, lo invirtió en el tema del COVID. Hoy ya no tenemos el dinero ni de carreteras,
ni el tema para salud, porque de manera verbal, así lo han manifestado los comisionados interventores, de que ya no hay fondos para manejo de recursos en materia de salud porque ya se gastaron por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras. Sin embargo, nosotros vemos los resultados que hoy se están evidenciando y esta es parte de los fideicomisos en infraestructura que utilizó. Pero vean ustedes que esto es lo que nos han traído. Este es el remedio de salas de triaje, salas de pacientes COVID que están inundadas, están oxidadas. Este es el engaño. No se apostó al fortalecimiento de la red sanitaria en el país porque sabían de que no iban a poder obtener los fondos para agenciarse a través de la corrupción, sino que con la compra de los hospitales finalmente se iba a provocar la corrupción en el país. Esto es lo que nos han traído. Y el tiempo de vida, si llegasen a funcionar estos remedios de hospitales, no pasan de 7 años. Con suerte. Escuchamos de inmediato a la primera dama, Ana García de Hernández, sobre que el gobierno de Honduras asegura estar de acuerdo con obtener la vacuna de AstraZeneca. Escuchemos a continuación las declaraciones que ha vertido este día. Pasado en una conferencia que tuvo con las autoridades de la OMS, donde le comentaron que para el día viernes o el día de hoy lunes se esperaba tener esta autorización, lo cual es una muy buena noticia porque ya todos ustedes saben que es esta precisamente la vacuna que comenzará a llegar al país en los próximos días y que va a traer, que va a permitir en la instancia, como ya se ha anunciado, que sean los trabajadores del sector salud, tanto público como privado, los que puedan ser vacunados en primera instancia. Creo que es una buena noticia, pero sin embargo, como hondureños responsables que somos todos, debemos de seguir tomando todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de precaución que tengamos a mano para poder cuidar nuestras. Y por otro lado, la ministra de Salud informa que han recibido 8 ambulancias por parte del gobierno de Japón. Esto para poder fortalecer toda la red hospitalaria. Pero vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a regresar con esta y otras informaciones. En una conferencia que tuvo con las autoridades de la OMS, donde le comentaron que para el día viernes o el día de hoy lunes se esperaba tener esta autorización, lo cual es una muy buena noticia porque ya todos ustedes saben que es esta precisamente la vacuna que comenzará a llegar al país en los próximos días y que va a traer, que va a permitir en la instancia, como ya se ha anunciado, que sean los trabajadores del sector salud, tanto público como privado, los que puedan ser vacunados en primera instancia. Creo que es una buena noticia, pero sin embargo, como hondureños responsables que somos todos, debemos de seguir tomando todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de precaución que tengamos a mano para poder cuidar nuestra salud.
Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GOTV y déjenme comentarles que les traigo excelentes noticias de parte de Loto. Escuche usted muy bien y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra Contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información la que nos ofrece Loto esta tarde aquí en Centro de Noticias GOTV. Seguimos con más y Jorge Fernández Díaz ya se encuentra listo con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal Evelyn Sosa? Buenas tardes, qué gusto saludarte en este lunes, arrancando la semana, por supuesto, con mucha información, como ustedes lo han hecho en los minutos anteriores. Pues continuamos ahora con el tema deportivo a esta hora, para todas las personas que nos siguen a través de la pantalla de GOTV, en el Centro de Noticias, y también en nuestras redes sociales como GOTV Honduras. Estamos muy contentos porque a nivel de deportes y específicamente el fútbol, pues ya estamos a las puertas del regreso del torneo de la Liga Nacional que arranca mañana. Así que les estaré contando la agenda, cómo está programada para mañana y el miércoles en esta fecha número 1. Cuál es el partido que dará puntapié a este torneo clausura de la Liga Nacional. Lo vemos a continuación. Es acá en Tegucigalpa, de hecho, el encuentro entre los Lobos de la UPN y el Motagua. Este juego se disputará a partir de las 5 de la tarde acá en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. ¿Cómo continuará la fecha inaugural? Bueno, nos vamos hasta el Progreso porque allá en la Perla de Lulúa jugará el Honduras Progreso contra el Maratón. Lo vemos en pantalla también, este partido programado para las 7:15 de la noche en el Humberto Micheletti, la cancha del equipo progreseño que estrenará técnico en este torneo clausura. Fernando Araujo, el técnico uruguayo, mañana debutará con el equipo ribereño frente al Maratón de Héctor Vargas. ¿Cómo continúa la fecha? Esto será el miércoles con 3 partidos más para completar la fecha número 1 del torneo clausura y nos vamos hasta Tocoa en el Francisco Martínez a partir de las 3 de la tarde. El Real Sociedad de esa ciudad lo hará contra el Real de Minas. Recordemos que el formato es el mismo, son 2 grupos, uno en la zona norte, uno en la zona centro. Real Sociedad pertenece al grupo de la zona centro, por tanto, arranca su partido contra el equipo minero de la capital. Veamos cómo sigue la jornada inaugural y nos vamos hasta La Ceiba, allá el Vida, el sorprendente Vida, que nos regaló un torneo bastante bueno en la apertura anterior, donde el Olimpia salió campeón. Bueno, se ha reforzado mucho más este Vida de Nerlin Membreño, que enfrenta al Platense en el partido inaugural de este torneo clausura, un Platense que llega bastante reformado en cuanto a muchos jugadores que salieron del club y que tendrán la oportunidad de darle posibilidad de jugar más minutos a los jóvenes que han formado en el cuadro porteño. Bueno, 2 porteños, el del Puerto de La Ceiba recibe al de Puerto Cortés, Vida Platense, 5:15 de la tarde, y cerramos con este partidazo. Esperamos que así sea, todo apunta de que será un gran partido, el clásico entre Real España y el Olimpia. Este juego es a las 7 de la noche en el Estadio Morazán. Les regalo algunos datos importantes de estos 2 equipos antes de seguir con el resto de nuestro contenido. A nivel informativo, hoy ya se ha sumado a la pretemporada del Real España el futbolista Ramiro Roca, jugador que llegó procedente del Municipal de Guatemala. Ya está incorporado, pero no será posible su participación el miércoles, muy difícil que así sea, uno porque no ha trabajado con sus compañeros y otro que no tiene el pase internacional todavía procedente desde Guatemala, pues allá en el Fútbol Chapín fue donde tuvo participación por última vez con el Municipal, de hecho hace un par de semanas jugando la final de el fútbol guatemalteco contra el Guastatoya, el Municipal. Guastatoya terminó siendo campeón. Y de parte del Olimpia también comentarles buenas noticias en el sentido de que ya han recuperado a uno de sus jugadores importantes que estaba lesionado, que terminó lesionado el torneo anterior, y se trata de Jorge Álvarez, el volante de recuperación que ya se ha incorporado a los entrenamientos desde ayer. Este fin de semana ha hecho algunas pruebas médicas y está apto ya para poder volver a la actividad. No creo que tenga oportunidad de jugar el miércoles contra el Real España en el arranque,
pero es una buena noticia tanto como para el Olimpia como también para la selección nacional sub-23 que está preparándose para el preolímpico del mes de marzo, que les estaremos llevando nosotros todos los detalles informativos de esta clasificación que se jugará a Honduras rumbo a las Olimpiadas de Tokio en este 2021. Recordemos, los olímpicos estaban programados para el 2020, pero por la pandemia pues tuvieron que ser pospuestos para este año. Esperemos se realicen, como está ya en el cronograma de calendario de los eventos deportivos más importantes de este nuevo año. Muy bien, también los amantes del fútbol estamos muy felices porque regresa la Champions. ¿Cuándo vuelve la Champions League? Los octavos de final que arrancan ya a partir de mañana. Vemos en pantalla cómo está la programación. Los partidos para mañana, 2 encuentros. El más esperado, uno de los más esperados, por ejemplo, el Barcelona frente al PSG. Es el partido que acapara todas las miradas mañana en esta Liga de Campeones. También mañana se juega el Liverpool frente al Leipzig de Alemania. Estos dos juegos son mañana 16. El 17, el miércoles, el Sevilla lo hará contra el Dortmund, el equipo español, frente a los alemanes. Y otro partido atractivo también, porque ahí aparece el protagonista de la Champions, el gran goleador Cristiano Ronaldo. El miércoles, todos estos juegos a las 2 de la tarde, hora de Honduras, frente al Porto. La Juventus visita suelo portugués y lo hará ante el Porto. Nos vamos a ir hasta marzo, hasta el 23 de marzo, que es la próxima semana. Continúan los octavos de final en sus juegos de ida. Ahí aparecen Atlético de Madrid frente al Chelsea, Lazio contra Bayern, y el 24 lo hará Atalanta frente al Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach frente al Manchester City. Es decir, hoy, mañana martes y miércoles, primera parte de los juegos, la siguiente semana la otra parte de los de ida, porque los de vuelta se disputarán entre el 9, 10, 16 y 17 de marzo. Así está la actividad de la Liga de Campeones de Europa, así que usted puede ir preparándose la agenda mañana después de disfrutar el noticiario del Centro de Noticias de GOTV a las 2 de la tarde. Bueno, tranquilamente puede también disfrutar del juego de la Champions, que mañana, como les decía, acapara todas las miradas ese Barcelona PSG, el PSG que llega sin Neymar. Muy bien, continuamos con más información. Un fin de semana también bueno para algunos de nuestros legionarios, en este caso el de Albert Ellis, futbolista del Boavista de Portugal, quien ha vuelto a marcar y a ser titular con el equipo de la Liga Lusa a la programación para el martes y miércoles. Así que los amantes del fútbol estén pendientes, porque martes arranca la Liga, vuelve la Champions, continúa el miércoles también la fecha 1 del torneo clausura de la Liga Nacional y por supuesto la Liga de Campeones. Ahí nuestros compañeros ya están haciendo sus apuestas. ¿Quién gana? Barcelona, PSG. ¿Cómo le irá al Motagua? También Evelyn Sosa está pendiente, me imagino, del arranque de su Motagua mañana contra la UPN en el Estadio Nacional. Me imagino que estás pendiente, Evelyn Sosa, de que tu Motagua, bueno, arranque con el pie derecho como quieren todos los motahuenses en este campeonato clausura que inicia mañana. Evelyn Sosa, vuelvo con vos al estudio central de Centro de Noticias de GOTV. Muchas gracias, Jorge Fernández. 10 la invitación es para usted para que sintonice hoy a las 9 de la noche, 10, y esté al tanto de todo lo que acontece en el mundo deportivo. A esta hora de la tarde les traigo excelentes noticias, escúchese muy bien, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelentes consejos que nos ofrece Loto esta tarde aquí en Centro de Noticias GOTV. Seguimos con más y en ese momento pasamos a información internacional, y es que en Nicaragua Derechos Humanos denuncian 113 ejecuciones extrajudiciales entre el año 2018 al año 2020. La Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
Denunciaron que en el contexto de las protestas antigubernamentales hubo 113 ejecuciones extrajudiciales. En un informe publicado con el título "Basta ya de impunidad, ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?", las dos organizaciones afirman que esos casos constituyen crímenes presuntamente ejecutados por entidades estatales y paraestatales. La Organización de las Naciones Unidas consideró deficiente el cumplimiento de recomendaciones sobre derechos humanos en Nicaragua. El informe resume el monitoreo y análisis de los organismos sobre la situación del país en el periodo comprendido entre el año 2018 al año 2020, en el cual se responsabiliza de las presuntas ejecuciones extrajudiciales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, al director de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Según detalla el informe, ellos fueron quienes condenaron que se negara la atención médica a los manifestantes heridos. Igualmente denuncian en su informe que distintas leyes aprobadas en el año 2020 restringen los espacios sociales, dificultan el trabajo de organizaciones civiles y obstruyen la participación de la oposición en las elecciones previstas para noviembre del presente año. Siguiendo con más información, y es que volcán de fuego en Guatemala vuelve a hacer erupción. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó en erupción del volcán de fuego situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, luego de generar flujos piroclásticos. Según el ente científico, se registró descenso de una serie de flujos del volcán, lo cual representó la evolución de la actividad hacia un estado de erupción declarada. El instituto alertó que los flujos son una mezcla de ceniza, rocas y gases volcánicos a altas temperaturas que pueden desplazarse a varios kilómetros por hora y afectar la vegetación, infraestructura, red vial y causar quemaduras y problemas respiratorios en personas y animales. La actividad en el cráter genera dos flujos de lava en dirección de las barrancas, ceniza y seca, con una longitud aproximada de 1.5 kilómetros, mientras que las explosiones con columnas de ceniza alcanzan una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, mantiene el monitoreo de las condiciones del coloso, así como reuniones con las autoridades de las comunidades aledañas para realizar las acciones que sean necesarias. La última gran erupción del volcán de Guatemala sucedió el 3 de junio de 2018, cuando el volcán de fuego arrebató la vida de 202 personas y dejó calcinadas y sepultadas a otras 229. Este fue un informe para GOTV. Bueno, y seguimos con excelentes noticias de parte de Loto, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra con Tigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Y con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos aquí en Centro de Noticias GOTV. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo memes en horas laborales, pícara? Memes. Nah, yo ahorita me estoy haciendo millonaria. Millonaria. Contame entonces, ¿por qué hacemos 2? Es que mira, ahora comprar Loto Super Premio es facilito y rapidito por mensajito, con solo mandar la palabra super o doble al 555 y compras utilizando tu billetera Tigo Money, y así recibís tu boleto por mensajito. Uy, ¿por qué no me habías dicho? Ahorita me voy por mi boleto. Recuerda que si al igual que nosotros quieres ser millonario, tienes que enviar la palabra super o doble al 555 y así recibir tu boleto rapidito y facilito por mensajito.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó en erupción del volcán de fuego, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, luego de generar flujos piroclásticos. Según el ente científico, se registró descenso de una serie de flujos del volcán, lo cual representó la evolución de la actividad hacia un estado de erupción declarada. El instituto alertó que los flujos son una mezcla de ceniza, rocas y gases volcánicos a altas temperaturas que pueden desplazarse a varios kilómetros por hora y afectar la vegetación, infraestructura, red vial y causar quemaduras y problemas respiratorios en personas y animales. La actividad en el cráter genera dos flujos de lava en dirección de las barrancas, ceniza y seca, con una longitud aproximada de 1.5 kilómetros, mientras que las explosiones con columnas de ceniza alcanzan una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, mantiene el monitoreo de las condiciones del coloso, así como reuniones con las autoridades de las comunidades aledañas para realizar las acciones que sean necesarias. La última gran erupción del volcán de Guatemala sucedió el 3 de junio de 2018, cuando el volcán de fuego arrebató la vida de 202 personas y dejó calcinadas y sepultadas a otras 229. Este fue un informe para GOTV. Gracias por continuar con nosotros en Centro de Noticias GOTV en su edición Meridiano. Rixi Moncada, ella es presidente del Consejo Electoral, esto por ley, después de que Ana Paola Hall presentara problemas de salud. Ha dado conferencia de prensa y ha dicho que los militares deben garantizar la seguridad de los comicios electorales. Veamos. Las elecciones en la consulta, afuera las quieren fraudulentas. Las quieren bajo los mismos vicios. El Consejo está luchando porque se haga elecciones transparentes. No cualquier tipo de elecciones. No sirve hacer elecciones con los vicios del pasado. Por eso insistimos. Y lo vamos a hacer hasta el último momento. Esa es nuestra responsabilidad. Y el otro tema que me consulta, sobre el pleno está convocado para este día, pero debido a la urgencia para aclarar estos puntos que hemos aclarado en esta conferencia, pues se ha prolongado el tiempo. Espero al salir de la conferencia poder ponernos de acuerdo con los consejeros y por supuesto también que la... Mientras tanto, también he ampliado sobre esta institución militar y su papel durante estas elecciones primarias y también las generales que se desarrollarán en el marco de la democracia en nuestro país. Las Fuerzas Armadas deben cumplir su misión constitucional. Lo dijimos en la primera reunión de trabajo el día 13, que corresponde, pues como manda también la Constitución, un mes antes del proceso electoral, estar a disposición del Consejo Nacional Electoral. Deben cumplir su misión constitucional de transporte, custodia, vigilancia de todo el material, documentos electorales y los sitios, los locales, los centros de votación y los consejos municipales y departamentales a los que históricamente se les ha dado custodia a través del personal de las Fuerzas Armadas. También les corresponde garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y bajo esas dos acciones concretas o bajo esas dos misiones concretas establecidas en la Constitución, las Fuerzas Armadas continuarán o ejecutarán el plan de acción en concurso con el CNE, bajo la dirección del CNE. Deben comportarse como lo que les corresponde, obedientes,
y no deliberantes. Y en el caso de la posibilidad sobre las resoluciones frente a estos conflictos, por supuesto que esperamos que pueda privar la razón. Esperamos que se privilegie la transparencia y no la opacidad. Esperamos que se privilegie la aplicación del principio de legalidad, pero en su contexto, de forma integral, no a pedazos o elastizado. Esperamos que se pueda razonar sobre la necesidad de implementar medidas para que la gente crea en las elecciones, para que la gente crea en las instituciones. Y por supuesto, enviar el mensaje de nuestra condición, que la asumiremos acá, desde acá, como garantes, pero también... Bueno, y por otra parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, comenta que el Congreso Nacional garantizará que habrán elecciones internas en el país. Bueno, yo creo que es propicia la ocasión para mandar un claro mensaje de que el Congreso Nacional de la República, que yo presido, va a ser la garantía de que van a haber elecciones internas, que excitamos al Consejo Nacional Electoral a asumir su rol de conductor de este proceso, que el cronograma electoral no debe alterarse y que recuerden que las elecciones internas son procesos que le pertenecen a los partidos políticos. De forma tal, les pertenecen de forma tal que incluso hay algunos que no las realizan. Y entonces yo no sé por qué se quieren meter a regular cosas que la ley no lo señala y que deben tener claramente establecido que ningún funcionario está por encima de lo que la ley señala y que el que puede legislar es el Congreso. El Consejo Nacional Electoral no puede darse el lujo de interpretar ni poner un reglamento por encima de la ley. Juntos Podemos ya entregó el listado, va a entregar el listado de los mesas electorales. Es uno de los temas que hoy tiene que discutir en el Pleno el Consejo Nacional Electoral, porque el Partido Liberal y algunas facciones del Partido Libertad de Refundación, creo que con algún grado de vehemencia han dicho que no van a presentar el listado. ¿Y para qué vamos a juzgar, a provocar una crisis donde no hay necesidad? ¿Ustedes lo van a entregar? Si el partido llega a un consenso al interior con el mayor... Es lo que ha dicho el presidente del Congreso Nacional, indirectas también a Rixi Moncada sobre que solo apliquen la ley, que el Congreso es quien la crea y ellos tienen nada más que aplicarla y no interpretarla a su manera. Vamos a leer ahora un comunicado de la Red por la Unidad Democrática que pide a las autoridades electorales y a los partidos políticos establecer reglas claras y mecanismos de control para evitar masivos contagios ahora por COVID-19. Las cifras de la pandemia por COVID-19 se elevaron en la presente semana en Honduras a casi 4.000 muertos y a más de 158.000 contagios, según los datos oficiales de SINAGER. Esas alarmantes cifras deben preocupar y motivar la acción preventiva por igual en todos los partidos políticos, movimientos y candidatos que participan de la contienda electoral primaria e interna del 14 de marzo. Contrariamente, la mayoría de contendientes continúan realizando reuniones proselitistas y concentraciones multitudinarias sin cumplir con todas las medidas de bioseguridad. El derecho a elegir y ser electo no puede ni debe reñir con derechos fundamentales como la vida de los ciudadanos. La Red para la Equidad Democrática de nuestro país exige a las autoridades competentes establecer reglas claras y mecanismos de verificación para las actividades proselitistas que no pongan en riesgo alguno la salud y la vida de los hondureños. A los partidos políticos, movimientos y candidatos se les pide innovar y buscar nuevas formas de proselitismo inspirándose en las experiencias de otros países donde se han realizado elecciones y ha prevenido los contagios masivos por COVID-19 y en un gesto de responsabilidad suspenden de inmediato toda actividad que no cumpla con las medidas de bioseguridad que internacionalmente son aceptadas. Además, la red observa con preocupación la falta de información sobre los protocolos y medidas de bioseguridad que se implementarán el día de las
votaciones para reducir el riesgo de contagio y los recursos necesarios para ello. Así que el llamado es a establecer todas las medidas de bioseguridad y todavía no hay protocolos para las elecciones. El doctor Umaña de San Pedro Sula nos daba a conocer que incluso pedirán a los votantes quitarse la mascarilla en los momentos en que tienen que identificarlo para poder ejercer el sufragio. Vamos a una pausa comercial muy breve. Ya regresamos con más información. La Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunciaron que en el contexto de las protestas antigubernamentales hubo 113 ejecuciones extrajudiciales. En un informe publicado con el título "Basta ya de impunidad, ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?", las dos organizaciones afirman que esos casos constituyen crímenes presuntamente ejecutados por entidades estatales y paraestatales. La Organización de las Naciones Unidas consideró deficiente el cumplimiento de recomendaciones sobre derechos humanos en Nicaragua. El informe resume el monitoreo y análisis de los organismos sobre la situación del país en el periodo comprendido entre el año 2018 al año 2020, en el cual se responsabiliza de las presuntas ejecuciones extrajudiciales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, al director de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madrid, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Según detalla el informe, ellos fueron quienes condenaron que se negara la atención médica a los manifestantes heridos. Igualmente denuncian en su informe que distintas leyes aprobadas en el año 2020 restringen los espacios sociales, dificultan el trabajo de organizaciones civiles y obstruyen la participación de la oposición en las elecciones previstas para noviembre del presente año. Los femicidios siguen aumentando en nuestro país. Lamentablemente, esto es un gran problema que también a nivel internacional está sucediendo. Es el caso de España, donde están denunciando que las fuerzas de seguridad están asesinando a varias compatriotas. Así que sobre ello tenemos declaraciones de Jaime Espinosa, presidente de la Asociación de la Comunidad Hondureña en España. Una fuerte denuncia en la que también deben poner atención las autoridades y las defensoras de los derechos de las mujeres en Honduras. Precisamente tenemos más información con Jaime Espinosa. Este caso ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda, pero a la mañana siguiente esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio, y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que nos están asesinando. A escuchar ahora las declaraciones de otros defensores de las mujeres, quienes dicen que lamentablemente en Honduras se están normalizando los femicidios. Que se ha dado en la última semana en Honduras ha despertado la alarma, ¿no? O sea, no es algo nuevo, venimos de un país donde se asesinan a las mujeres, cada 24 horas se asesina a una mujer, y creo que nos hemos acostumbrado mucho a los genocidios. O sea, estamos totalmente normalizando estos asesinatos, pero creo que por lo que sea, el asesinato de Keila ha saltado todas las alarmas por el hecho de que la policía estaba implicada. Entonces creo que el asesinato de Keila ha visibilizado al resto de asesinatos que se han llevado a cabo durante el año.
Ahora vamos a escuchar a Jairo Velázquez, él es cofundador de la Asociación de la Comunidad Hondureña en España y dice que en el caso de Keila, su madre tiene que regresar, quería regresar a Honduras a ver la graduación de su hija y no venir a darle el último adiós después de que muriera en custodia policial. Es la mamá de Keila, es una migrante que vive en Madrid, una migrante como yo y como las miles de mujeres que emigraron de su país para trabajar y para darle sustento a sus hijos. En este caso, Norma tenía que volver a Honduras a ver la graduación de su hija y no su entierro, su funeral. El mensaje es de que los migrantes que estamos fuera también tenemos voz, también tenemos que ser escuchados. Nosotros estamos fuera, automáticamente rompemos el cerco mediático que hay en Honduras y que no cubre estas noticias porque no les conviene, porque ellos son parte de lo que hablaba antes, de ese cuerpo de protección de corruptos y asesinos. El mensaje final es, no, donde sea que estés, el hecho de migrar no nos tiene que volver indiferentes. Hemos migrado por buscar una mejor calidad de vida, pero no para apartarnos nuestro corazón de Honduras, una Honduras que aclama justicia y que aclama libertad. Esta es la comunidad hondureña en España lamentando el femicidio de Keila Martínez, como se está investigando en nuestro país, y también algunos asesinatos de mujeres en España. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda, pero a la mañana siguiente esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio. Y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que nos están asesinando. Este caso ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda, pero a la mañana siguiente esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio, y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que nos están asesinando. Este caso ha sido el que ha puesto... Homicidios que se ha dado en la última semana en Honduras ha despertado la alarma, ¿no? O sea, no es algo nuevo, venimos de un país donde se asesinan a las mujeres, cada 24 horas se asesina a una mujer. Y creo que nos hemos acostumbrado mucho a los genocidios. O sea, estamos totalmente normalizando estos asesinatos, pero creo que por lo que sea, el asesinato de Keila ha saltado todas las alarmas por el hecho de que la policía estaba implicada. Entonces creo que el asesinato de Keila ha visibilizado al resto de asesinatos que se han llevado a cabo durante la semana. Es la mamá de Keila, es una migrante que vive en Madrid, una migrante como yo y como las miles de mujeres que emigraron de su país para trabajar y para darle sustento a sus hijos. En este caso, Norma tenía que volver a Honduras a ver la graduación de su hija y no su entierro, su funeral. El mensaje es de que los migrantes que estamos fuera también tenemos voz, también tenemos que ser escuchados. Nosotros estamos fuera, automáticamente rompemos el cerco mediático que hay en Honduras y que no cubre estas noticias porque no les conviene, porque ellos son parte de lo que hablaba antes, de ese cuerpo de protección de corruptos y asesinos. El mensaje final es, no, donde sea que estés, el hecho de migrar no nos tiene que volver indiferentes. Hemos migrado por buscar una mejor calidad de vida, pero no para apartarnos nuestro corazón de Honduras, una Honduras que aclama justicia y que aclama libertad. Este caso ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería
que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda, pero a la mañana siguiente esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio, y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que... Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que más médicos siguen muriendo por causa del COVID-19 en el país, y este es el caso del joven médico Yacer Amir Cuellar Fuentes, de 27 años de edad, quien estaba internado en el Hospital Móvil de San Pedro Sula. El joven médico en servicio social falleció a causa de la pandemia del coronavirus en Honduras, confirmó el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El joven estudiaba medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estaba afiliado provisionalmente en el Colegio Médico del país. En su cuenta de Twitter, el doctor Umaña lamentó este suceso diciendo: otro héroe en primera línea nos deja la muerte de un médico menor de 30 años. Debe hacer reflexionar que como hondureños estamos contribuyendo todos con nuestras acciones a un desastre mayor. Desde marzo del año 2020, que comenzó la pandemia del coronavirus en Honduras, han fallecido más de 70 médicos y 38 enfermeras, según galenos de hospitales públicos. Este año es cuando más fuerte por parte del personal de salud han perdido la batalla contra el COVID-19. La mayor preocupación ahora entre los médicos es que no saben cuándo llegarán las primeras vacunas contra el COVID-19, para que se le dará prioridad a todo el personal sanitario, según ha reiterado el gobierno. Por su parte, tenemos las declaraciones ahora de la madre de este joven médico. Son desgarradoras las declaraciones y el dolor de esta madre hondureña que lamenta las condiciones en las que falló el sistema de salud para poder atender a su hijo en estas condiciones graves por COVID-19. Estoy ahorita con estos, primeramente con este dolor inmenso que tengo, pero con fuerza para poder denunciar las injusticias que se dan en el país, principalmente con mi hijo, que era un estudiante de medicina de que 8 años estudió y hoy terminaba su servicio social. Hoy era el último día que le tocaba ir y lamentablemente se contagió de COVID atendiendo la gente donde él hacía su servicio social, que era en el centro de Calpules, aquí por la Pradera, no sé, por la 27 calle. Y lo que estoy denunciando es que desde un principio yo pedí auxilio para que a mi hijo lo ayudaran. Llamé a 911 como a las 8 de la noche para que me mandaran una ambulancia. Busqué privadas y no pude encontrar para que lo fueran a traer y lo llevaran al Seguro Social. Y llegaron las 3:40 de la mañana y nunca llegó la bendita ambulancia de 911. Yo no sé para qué dice el gobierno que llame uno 911 si no funciona. Solo me dijeron, tenía ya el puesto, ya tiene dónde llevarlo. Entonces, como pudimos, entre todos, aquí ando los videos, 4 personas, muchachos, me ayudaron y lo bajamos, porque mi casa es de 2 plantas, no lo podíamos bajar así con ese gran tanque de oxígeno. Y lo llevé a Leonardo Martínez, gracias a Dios, en cuanto llegué me lo atendieron excelente, yo no tengo queja de ahí, me lo atendieron bien, pero los mismos doctores me dijeron, abogada, su hijo está en un estado crítico, aquí no tenemos todos los insumos que necesita, más sin embargo, ahí se recuperó un poco, tenía 2 mascarillas, le quitaron una, ya mi cipote estaba mejorando, pero me dicen que lo traslade al hospital móvil, porque allá tenían más instrumentos, tenían UCI, tenían otras cosas que de repente él podía utilizar. Y uno como madre, por la fe y creyendo que era médico, que le iban a dar una mejor atención, pero fue peor porque ahí no se dan abasto, los médicos ni las enfermeras no se dan abasto para cuidar a 57 personas.
Bueno, y el presidente del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, el doctor Carlos Umaña, comenta de que ya se recibió atención médica a esta solicitud del Colegio Médico, donde además comenta el doctor Carlos Umaña que la Secretaría de Salud no está preparada para tratar casos de COVID-19 en el país. Los médicos desde hace más de 2 años en nuestra lucha de la plataforma, donde no hay una inclusión para todo el pueblo hondureño. Yasser, a pesar de ser un médico infieri con una colegiación provisional, la ley no le permitía al instituto recibirlo como paciente, porque el convenio que se tiene con el colegio médico es que usted es médico colegiado definitivo y usted se puede afiliar al Instituto Hondureño de Seguridad Social y ahí es recibido. Entonces, Yasser no tenía esa condición y las autoridades del instituto se negó el cupo por esa razón, aunque usted lo vea como una mala acción, no es así. La ley es la ley y cualquier funcionario puede ser reparado en el futuro por aceptar pacientes que no tienen la condición de afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, yo no soy una persona administrativa del instituto, le estoy dando mi experiencia como ex director hace muchos años del hospital y gerente general de este hospital. Usted tiene limitaciones legales, entonces el colegio médico solicitó este cupo al instituto y el instituto, sus autoridades contestaron que no les era posible en esa oportunidad porque han recibido muchos médicos aquí, pero la ley les impedía. Entonces se le tramitó el cupo en el Leonardo Martínez, después en el hospital móvil fue el colegio médico que tramitó los cupos. Y yo lo siento mucho a la abogada, a la madre de Yasser. El colegio médico actuó con mucha responsabilidad, fuimos nosotros que le conseguimos los cupos. Desafortunadamente, dentro de las instalaciones del hospital móvil también tienen muchas falencias, tienen muchas condiciones que no son las correctas porque no tienen el personal, porque lógicamente ahí hay un montón de personas que no quieren ir a trabajar porque esas son como trampas. Son hospitales cerrados donde usted se corre mucho riesgo y hace falta mucho personal. Esa es la realidad. Yasser es una víctima del sistema que la Secretaría de Salud no se preparó, la Secretaría de Salud no tiene la unidad de cuidado intensivo en el país, en la zona norte del país. El Leonardo, que debería tener una unidad de cuidado intensivo, no existe y ese es el problema cuando usted no tiene dónde poner a los pacientes. El tema de la atención secundaria, los médicos, ella lo está diciendo, fuimos y lo atendimos. El colegio médico siempre estuvo pendiente de Yasser, siempre se le brindó. Yo tengo todos los chats de respaldo, tengo toda la documentación, no la voy a presentar por razones éticas, pero yo le digo a la población que podemos constatar con documentos, fotos, cómo se atendió a Yasser, que el colegio médico fue el que gestionó todo esto. El problema es que acá hay un montón de cabezas calientes que quieren manchar la imagen del colegio médico y eso no es correcto. Mejor busquen y que les pregunten a las autoridades dónde están las vacunas, dónde están los hospitales móviles, dónde está la unidad de cuidado intensivo de Leonardo Martínez, porque Yasser fue víctima. Lamentablemente, dice el doctor Carlos Umaña, Yasser fue víctima del sistema, del mal sistema de salud hondureño. En el hospital Leonardo Martínez no había sala UCI para poderle atender. Se buscó el traslado en el hospital móvil por parte del colegio médico y tampoco habían las condiciones. Por esto fallece este joven médico hondureño, según están diciendo los reportes de estos médicos en San Pedro Sula. Vamos a ver ahora cómo los amigos de este joven lamentan la muerte de este doctor que tenía un futuro por delante. 4:30 de San Buenaventura Cortés, con mi amigo Jesús Portillo. A él se le hacen diálisis 3 veces a la semana, ¿verdad? Venimos, él siempre viene desde San Buena a San Pedro. Él se viene en bus o consigue a veces transporte, pero en este momento él se contagió buscando por estar bien, ¿verdad? De salud. Agarró la pandemia y lo agarró el virus. Y ahora él está en un estado crítico, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Él, ahorita ya el oxígeno que anda lo anda al máximo, ya no le funciona. Fuimos a diálisis en la mañana porque ya anda demasiado líquido ya retenido y no se le puede hacer la diálisis porque la presión la anda alta, la saturación la anda baja. Ya él ya está para quitarle eso y ponerle algo más fuerte porque eso ya no le funciona y estamos queriendo internarlo lo más de emergencia que se pueda. No hay cupos en los hospitales. El cupo ya lo conseguimos, pero porque no hay una orden, no pueden ingresarlo, los han mandado para acá, los mandan para allá. Venimos de regreso, le pedimos por favor que esa orden llegue lo más rápido posible, porque no podemos ver a nuestro compañero, amigo, solo ver despacio cómo va muriendo. No podemos ver eso.
necesitamos que haga esa orden lo más pronto posible para que él ingrese y puedan tratarlo con la diálisis y bajarle la presión y ver lo que es el problema del COVID, porque necesitamos que esta vida se salve. Es un ser humano más, no podemos lamentar, ¿verdad? ¿Hace cuánto le detectaron que tenía COVID? La semana pasada. Y empezaron él vino y el viernes. Es increíble también, este paciente con problemas renales falleció en su vehículo, espera de ese cupo en un hospital que en estos momentos es un privilegio. Lamentablemente están llenas las salas para pacientes graves con COVID-19 y está sucediendo en nuestra Honduras, muriendo ya las personas totalmente en la calle sin acceso a los hospitales. Usted debe cuidarse mucho del COVID-19. Vamos a cambiar ahora a otro tema muy importante y es la parte migratoria. Ya por parte del gobierno de Biden estableció que sí abrirán asilo para unas 25,000 personas, entre ellos hondureños. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que opina sobre la migración el abogado Marco Zelaya, quien dice que los hondureños van a seguir migrando por la mala situación económica del país y que el gobierno debe buscar un escenario para evitarlo. Un hondureño debe emigrar por ninguna razón, independientemente de la situación política y económica de cada país. Sin embargo, hemos visto en los últimos años grandes caravanas y espero que los gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos con el señor Biden como el gobierno de la República de Honduras, pues busquemos los mejores escenarios para que los hondureños no migren, porque ahí es fuga de talento. Y a la pregunta que usted refiere es que si están haciendo secuestros express, eso no es nuevo, eso ya viene de muchos años. La criminalidad organizada en México es fuerte y ellos han estado manejando la frontera, distintos puntos de las fronteras, haciendo secuestros express y presionando a los familiares, ya sea en Estados Unidos o en los países centroamericanos donde migran las personas hacia el norte, pagando cantidades que en algunas ocasiones tienen que vender sus propiedades, sus viviendas, y buscar el mecanismo cómo hacer llegar estos dineros, porque de no hacerlo, entonces estas personas son secuestradas y en lo peor de los casos. Mientras tanto, Ismaña Platero da buenas noticias porque son más de 20,000 personas las que entrarán con asilo hacia los Estados Unidos. Bueno, el día de hoy comienza ya lo estipulado por el presidente Joe Biden, que implica la entrada de más de 20,000 centroamericanos, entre ellos pues la mayoría serían hondureños, al territorio de los Estados Unidos. Pero esto se ha agudizado porque el temporal que se está dando ahorita y que hay un paro casi total en lo que es Texas y otros lugares, en Dallas por ejemplo, en donde está en punto de frontera y donde la población migratoria está en alta vulnerabilidad. Las autoridades de migración de ese país ya han dado los puntos por donde va a entrar la población migrante, que serían 100 diarios y que se considera que podrían estar entrando grupos de 300 migrantes tanto por la frontera de Tijuana, Monterrey, el punto de McAllen, que son los puntos donde hay más afluencia de migrantes en ese lugar. Y de esta forma nos despedimos desde Centro de Noticias GOTV, emisión Meridiano. Les agradecemos como siempre su sintonía. A las 5 de la tarde les esperamos en Entrevista al Grano y por supuesto a las 6 tenemos Centro de Noticias GOTV, emisión estelar. Que tengan muy buenas tardes. Recuerden que estamos en tiempos de pandemia. Las personas están falleciendo, incluso los jóvenes, debido al COVID-19, así que no hay que bajar la guardia cuidándose de esta dura enfermedad. Muchas gracias por su fiel sintonía con Centro de Noticias GOTV. Que tengan una linda tarde todos ustedes.